Ay, Ok, ya estamos en vivo y ya empezamos a grabar. Entonces yo voy a liderar la entrevista el día de hoy, ya que el sabio del día es la madre Archana Siddhi Devidasi. Desde que comenzó esta serie, yo pensé, bueno, todos quieren saber acerca de Archana Siddhi también. Ella vino con esta idea y es muy lindo escuchar estas entrevistas de historias de devotos, el viaje de los héroes devocionales. Y yo le dije a Archana que yo la quería entrevistar a ella, por lo tanto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Seguramente va a ser lo mejor de todas, así que quédense, conéctense, dice la madre, sí, porque tú vas a hacer la entrevista, dice no, porque tú eres la entrevistada. Entonces, bienvenida Archana Siddhi y a todos los devotos. Estamos muy felices de escuchar tu historia el día de hoy. Voy a leer tu biografía, o sea, leer tu biografía un poquito, como es acostumbrado. Archana Siddhi Devidasi es una discípula de Srila Prabhupada y ha sido una practicante de Bhakti por los últimos 45 años. Ella tiene una maestría en trabajo social y ha estado trabajando como una psicoterapeuta desde los 90s. 30 artículos ha escrito para Back to Godhead, la entrevista para la revista de ISKCON, y también ha escrito libros de relaciones y emociones. También tiene un libro relacionado a los matrimonios Vaishnavas, haciendo un trabajo en cómo los matrimonios deben de ser psicológica y espiritualmente favorables para la vida espiritual. Ha dado muchos workshops, talleres para balance y estilo de vida saludable, mientras que uno pueda seguir practicando prácticas espirituales. Se inició en el 2002 con Srila Tripurari Swami y ha estado activa en este sangha por los últimos 20 años. Esta es una breve bio de la madre Archana Siddhi. Entonces, vamos a comenzar con Vamos a tener una conversación con Archana aquí en vivo, así que imagínense qué fortuna la nuestra. Aquí continuando con el libro de Joseph Campbell, Hero's Journey, en este formato Vaishnava. Por favor, cuéntanos más acerca de ti, de la forma en la que tú gustes. Cuéntanos un poco acerca de eventos significantes en tu vida de joven o niña, cuando comenzaste tu vida espiritual. ¿Qué eventos son significativos? Muchas gracias, dice la madre. Yo diría que mi vida comenzó con mucho caos, bueno, mudanzas, moverme mucho en la vida. Tuve una familia estable por la mayor parte de mi vida, excepto que mi padre era ingeniero y trabajaba para una compañía que trabajaba para la milicia, entonces estábamos constantemente mudándonos. O sea, yo nací en El Paso, Texas, y después mudamos a Filadelfia, después nos fuimos a Wyoming, y después a Washington, y después a Filadelfia de vuelta, y después nos fuimos a Rhode Island. Entonces estábamos siempre moviéndonos de un lado a otro, y cuando eres una persona pequeña, creciendo, pues o sea, es importante quedarse en un mismo lugar para sentirse que perteneces a un lugar, y yo nunca tuve eso. Constantemente hacía nuevos amigos, tenía que conocer nuevas situaciones, sociedades nuevas, y eso, pues digo, es un punto que comienza mi sentimiento de desapego en el mundo, porque me di cuenta de que nada era permanente desde que era joven. Creo que todo esto me dio a entender que todo está en flujo y en constante cambio. Tuve esta realización y yo quería leer un poema que hice cuando tenía 10 años, y
y dice, ¿cómo me sentía desde niña? and it was called Lost. That was the name of it. Oh, okay. Yeah. Yeah. Well, it's kind of prosy poetry, so it shouldn't be too much, but I will read it slowly. So Entonces la clouds poesía dice, through the gray las sky, nubes se mueven en a el tall, cielo thin gris, girl stood on the una pequeña shore, niña se sienta en la arena, o sea, ella, tears in su her cara tiene lágrimas sand of salt y water. su cabello tiene The sal del ocean agua flows for marina, miles and la miles, playa miles sopla en and su miles viento con inside. tierras de otros lugares, Sand fleas hop la, las, noiselessly, la kicking arena es sand caliente y off vuela por el into the viento air. y Now only ahora a faint light was in sight, solamente queda una pequeña smoke luz dentro curling de ella, her tiny la face. lluvia She couldn't rosa el rostro de la niña y so ella está perdida. God, I'm getting emotional reading that. Me estoy poniendo emocional, perdón. It was like it was Fue como una poesía que it was escribí a the los 10 only feeling años. that I had Era como un when I sentimiento was fuerte small. de, pues de esto de las And mudanzas, de que me now sentía triste y sola en el mundo. we could Y dice el yeah. devoto, qué tremenda poesía para una niña de 10 años. Y And disculpen a los oyentes do que not traducir forget poesía es de lo más difícil que hay. actually when we lived in Dice, Washington estábamos viviendo en we were on an Washington, island, en una isla. a beautiful sunny day Era un día muy soleado, came o sea, era una cosa muy rara, una ocasión muy rara because it rained about en la 3 months isla. out of the year. And I eh, remember thinking how y me sad acuerdo I que was pensé, because now I me was sentí supposed to triste be happy porque because the supuestamente sun yo was tendría que estar out. feliz porque salía el I didn't sol, pero know no how to estaba enjoy the feliz. world. No sabía cómo disfrutar en el mundo And I felt y so eso me llevó a escribir despair esta poesía en el sentimiento de soledad y de, that pues poem como una was desesperación de no estar about feliz that en un girl lugar donde who tendría que estar never feliz, en una isla understood. soleada. Entonces por eso sale Yeah, so esta poesía. Muchas gracias, el devoto. my Dice, teenage years, I would mis say, años de have juventud, o been sea, spent teenager, pubertad, um, adolescencia, and I didn't have any spiritual upbringing in my no tenía ninguna My índice parents were espiritual o indicio from espiritual en mi Orthodox familia. Jews, Jewish O tradition. sea, mis padres venían de una tradición judía. My father had grown up Mi in a padre había Orthodox family, crecido but en he una familia ortodoxa became an judía, atheist. pero se había vuelto So, ateo básicamente a lo so largo de I su didn't vida. get much of Por any lo tanto, no training obtuve mucho in it, but I was entrenamiento very en nada, attracted aunque estuve muy to atraída go to the synagogue. I was hacia la very attracted sinagoga, to the pero whole nunca tuve una sense educación of así muy religiosa, o sea, ritualism. aunque sí me atraían los rituales y todo, Yeah. pero por el tema de las mudanzas y So del ateísmo de mi padre, nunca fui educada del um, todo en ese ámbito. I can see in Em, retrospect that Podía ver, ahora que veo en yeah, because I was retrospectiva, probably que Krishna so me protegió porque probablemente yo me hubiera deeply hooked hecho into that wholeheartedly. o sea, me hubiera hecho judía de todo There corazón were harder things y in yo life. agradezco a Krishna pues que me haya permitido practicar bhakti en esta Um, vida. You said you were attracted to like the ¿Estabas ritual. atraída a los yeah, rituales? just the Sí, dice la ritualism, madre, a los rituales singing, y al you know, canto. it was all in Hebrew. Estaba todo en hebreo, de There was hecho, just something I pero just había algo loved about the whole que me atmosphere. There encantaba was de toda something la about atmósfera, algo diferente, the material energy. It had something de la energía, o that sea, tenía una energía, un resonated. sabor distinto que me atraía bastante. And I also, when I was a little girl, I Y remember también cuando era una niña, me reading a recuerdo, poem in mi the hija me Bible estaba leyendo un libro y that había una plegaria en el I libro loved, and que yo amaba I, mucho I actually y me la learned it. aprendí, I memorized the me la prayer. memoricé, la oración, y la hacía todos los días por muchos años, Kind of, I maybe prayed this prayer of y Father, era thank you una for the oración night and for que haces en las noches, giving light, como en rest, la and mañana, para descanso, joy, comida, amor, bliss afecto to fill y todo lo que hace al mundo us and crecer. do the things we Ayúdanos should Dios de hacer las cosas que deberíamos to hacer, others, kind, ser buenos good, y amables a otros, in all we do and what we y que do todo lo que for each hacemos, other. comemos, hacemos, decimos, So todos los I días remember sea this
por tu gracia. Entonces, sí era de hecho una oración empapada en Bhakti, y yo decía, todas las noches yo repetía esta oración desde mis años de juventud. Después entré en Maya, digamos, en la juventud, pero desde mi niñez yo recitaba esta oración. Brewing inside, or some, the lack of connection with the material world. Había una desconexión del mundo material y me atraía la espiritualidad, algunas cositas de espiritualidad, pero como teenager no, pues claro, me entré en rock and roll, vida sexual y droga, en esas épocas de juventud, pero todo ello no me movió, o sea, sí, adolescente, teenager. Eh, ¿Tú viajabas mucho? Eh, Cuando te hacías amigos y después te tenías que mudar, ¿cómo era eso? Sí, cambió 13 veces trabajo mi papá, entonces yo era uno de los 3 hijos de mi padre y éramos todos definitivamente pues luchando con esta situación de las mudanzas. Él consiguió un trabajo en Baltimore y es donde terminamos quedándonos por algún tiempo, y ahí iba a la universidad en Baltimore, en esa área, incluso después de ser devota. Okay. Yeah, good question. I'd say probably the most significant Yo diría thing. probablemente lo más significativo que me pasó en mis años de adolescente My brother, I mean, I fue que wasn't mi hermano, bueno, big into drugs at all. yo no estaba tanto en drogas Very porque yo addicted sabía personality. que ya tenía I yo una got personalidad adictiva. cigarettes, I got addicted Me hice adicta a los cigarros, to ice cream. al helado. What's wrong Me with hice that? adicta y dice el otro, ¿y qué tiene de malo eso? So I was really afraid of Dice, bueno, yo tenía miedo de tomar drogas más fuertes porque sabía que yo me iba a hacer adicta de ello. Entonces, más bien me adiccioné al cigarro y al helado. But on this one occasion, my brother Pero en esta ocasión, yo tenía un hermano que tiene un año más que yo y decidimos tomar LSD with juntos another friend. con otro amigo. So we were in Entonces, we were at some beach. I don't even estábamos en alguna playa, no me acuerdo en dónde, pero sí lo my intentamos, brother never came y mi off. hermano, Yeah, days after muchos having días después de haber tomado LSD, still estaba quite todavía psicótico, o sea, quedó mal después de esa tomada de LSD. Y eso fue un trabajo fuerte para él. Él tenía 16 en ese tiempo. He never came off it. Like, O sea, él nunca salió del viaje y la madre dice sí, o sea, eso lo afectó en su psique por siempre. Él estuvo meses y meses y meses en hospitales psiquiátricos y, y pues le ponían drogas, le daban tratamientos psiquiátricos, y eso, pues él vivía deprimido y esta toma de LSD lo afectó de por vida. it made him very depressed, and Y so bueno, él he vivía deprimido y viajando a hospitales, tenía que ir a la escuela y al hospital, y así fue su vida, difícil. he'd stop taking whatever Después medication it was. dejó de tomar esas medicaciones porque ya no se sentía bien con eso, y otra vez entraba al hospital, y eso fue así durante 5 años hasta que finalmente, entonces él después de 5 años se suicidó. We were both at the University of Maryland Estábamos together. en la Universidad de Maryland juntos He was actually living in a Buddhist house. y él vivía en una casa budista. And O sea, había gente budista en su casa donde él vivía, y él estaba tratando de encontrar un significado espiritual en su vida, pero bueno, de alguna forma él terminó colgándose a sí mismo en el sótano de esta casa. So that was a pretty Así que esto fue algo muy intenso, una experiencia muy intensa para mí, en muchos niveles. one was Y una fue because I was
having my own existential crisis at that que time. yo I ya was, tenía I una think I crisis was existencial en 20 aquellos then, tiempos, sumado al suicidio de mi and hermano. Fue un I periodo just muy difícil para mí y me acuerdo que myself pensaba yo, is suicide a shortcut ¿es el suicidio un atajo o más bien un obstáculo a la liberación espiritual? Porque yo tenía este sentimiento de que yo era un alma y que estaba atrapada dentro de un cuerpo y que quería salir de aquí. Y cuando mi hermano hizo esto, yo me preguntaba, I didn't know. ¿él sabía algo que yo no sabía He o lo hizo actually sin saber? on the right Entonces yo path. me I'm on the preguntaba si wrong él and stuck si él lo había hecho somewhere. correcto y si yo estaba en lo incorrecto, como pensando si ese era un camino adecuado, el suicidio, ¿no? Entonces So I had this idea that tuve estas ideas, to ask people that I le had preguntaba a la gente que yo tenía algún tipo de... considered like my gurus in the O sea, la university. gente que yo consideraba mis gurús o maestros en el mundo universitario, yo les preguntaba acerca de esto. Yo ya estaba graduada, había ya hecho mi licenciatura en psicología. So let me just ask Te quiero preguntar algo. you said Tú dijiste so that was him que like when you took LSD cuando tomaste LSD it started him on this comenzó esta situación de 5 años de tu hermano que terminó en un suicidio. Bueno, en hospitales psiquiátricos y eventualmente en suicidio. Me pregunto, ¿qué te inspiró o te guió hacia llevar tu vida hacia la salud mental? O sea, ¿algo de eso te inspiró? ¿Fue algo de esas experiencias de estar cerca de él o venía desde otro lado? Muchas gracias, buena pregunta. Yo siempre tuve un sentido de ser consejera de alguna forma porque siempre la gente venía a hablar de sus problemas conmigo y yo tenía esa naturaleza de escuchar y de aconsejar de forma natural. Y yo sentía este camino muy, muy natural para mí. Entonces, visitaba yo a mi hermano bastante y en la universidad estaba con niños, bueno, jóvenes, adolescentes que tenían problemas psiquiátricos y me parecía fascinante, de hecho, así que tenía ganas de entender profundamente los temas de aflicciones mentales y eso de alguna forma formó mi decisión de hacerme licenciada en psicología so sorry I interrupted y you después una You said you maestría were, en esto. asking your Entonces tú decías que le preguntabas a tus gurús o maestros en tu universidad acerca de estos temas. Sí, decía, yo conocí a un devoto, tenía 2 amigos en en el 74 dejé la escuela y me hice devota y ellos vinieron a visitarme. Yo no sabía dónde vivían ni nada, pero me trajeron un Bhagavad Gita, que era que era un libro muy grande. Me dieron me dieron una ronda, o sea, una yapa mala. Y los devotos no me hablaron tanto de Krishna, de conciencia de Krishna, sino me hablaron de Dios y me dijeron, quizá esto te ayude, estar más en paz contigo, más centrada. Y dijeron, canta una ronda de estas. Y entonces yo acepté y se fueron, sí. Pero sí, me acuerdo que me senté en el dormitorio y canté una ronda y me sentí, no sentí, no sentí bien ni mal, simplemente no sentí nada cuando canté la primera ronda. Y estas personas estaban en muchos caminos, entonces yo solamente puse las rondas y el libro a un lado y pues me olvidé por un tiempo de todo. 2 años después pasé por una crisis existencial entrevistando a mi maestro de poesía. Tenía un supervisor, el cual trabajé con él un tiempo
ya no hacía consejería directamente, pero sí estaba en proyectos de investigación en psicología y probablemente había 10 personas en mi lista a las que yo les preguntaba. Y una de estas preguntas que yo hacía era, ¿es suicidio un atajo hacia la liberación? Esa era una de mis preguntas. Entonces te puedes preguntar que pues muchos se quedan sorprendidos con estas preguntas. Y esto fue poco después de que mi hermano se había suicidado, de hecho. It's your risk factor. Y entonces había factores de riesgo de suicidio en mis preguntas, por supuesto. O sea, como en el sentido que ella también quizá estaba pensando en esto. Era una persona involucrada en la universidad, de hecho, y 2 meses antes de esto había habido un gran cambio interno en mí, donde simplemente no quería ser parte de este mundo más y me había separado de muchos de mis amigos y no estaba en el mismo nivel que ellos, en este sentido de que yo estaba atravesando depresiones y debo decir que probablemente fueron los momentos más felices de mi vida porque sentía como si yo estuviese en un camino espiritual. Estaba yo emocionada por entrar en un camino espiritual y eso cambió mi vida de muchas formas. Dejé de fumar cigarro, me hice vegetariana, incluso dormía en el piso, lo cual uno piensa, ¿para qué? Pero lo hacía así, me iba temprano a dormir, me levantaba temprano, me iba en bici al parque, meditaba. Entonces mi vida había cambiado dramáticamente en esta búsqueda espiritual. Y cuando yo hacía preguntas como estas del suicidio a mi círculo de maestros en la universidad, había grandes alarmas en las mentes de las personas pensando que yo me iba a suicidar o algo así. Y muchos empezaron a hablar el uno al otro. Algunos estaban preocupados por mí, como pensando, caramba, capaz que esta persona está probablemente deprimida o algo así, y capaz se va a suicidar, pensaban muchos de mis maestros. Tus preguntas eran más filosóficas que psicológicas, ¿no es cierto? O sea, que tú estabas considerando la vida, correcto, dice, sí, era más preguntas filosóficas, no tanto que lo quisiera hacer. Entonces ellos hicieron una intervención y por el otro lado, Subject of an intervention. So o sea, esta intervención me invitaron en un cuarto, había 12 personas en el cuarto y muchos de ellos pues eran las personas a las que yo les había hablado de estos temas, de mis preguntas. La persona que estaba dirigiendo la reunión me dice, nosotros creemos que tú has estado bajo mucho estrés y hemos notado que te has distanciado de tus actividades y que no estás tan involucrada como antes en tu estudio universitario y demás. Entonces, estamos preocupados. Creemos que sería muy bueno tomarte un descanso y irte a un hospital. Entonces yo me di cuenta, caramba, Dios mío, claro, o sea, me gané toda esta situación, qué locura. O sea, yo no quería irme a un hospital y no quería involuntariamente ir a un hospital, ¿no? Entonces yo oré profundamente hacia Dios, o sea, o hacia la concepción de Dios que tenía en aquel momento. Oré para tener tranquilidad, estabilidad y decisiones correctas para poderlos convencer de que yo estaba bien. Entonces, de alguna forma,
fui capaz de hablarles y explicarles que no estaba deprimida, que de hecho era un momento muy lindo en mi vida y que estaba muy emocionada en mi práctica espiritual y que no quería yo suicidarme, sino porque yo filosóficamente quería comprender este proceso de la muerte y quería saber si había un propósito real en esta vida, cómo uno tiene que vivir, si hay algo más que solamente casarse, tener un trabajo, tener una casa, tener hijos, traer una casa, o sea, más grande, retirarse, enfermarse, morir, vejez, etcétera. O sea, si yo preguntaba si había algo más además de esto, y había una terapeuta en el centro de consejería de la universidad que era budista. Yo no lo conocía muy bien, pero él me entendió, o sea, él comprendió lo que yo estaba hablando y, y vino a ayudarme en esa reunión y dijo, creo que está bien, creo que solamente ella está pasando por un proceso como más espiritual, filosófico, existencial. Y esta persona budista que estaba en este consejo de 12 personas de alguna forma me ayudó. Yo agradecí muchísimo ese comentario porque me salvó de esta situación de irme al hospital. Y yo le dije, gracias Dios por ayudarme. Y me iban a dejar irme y yo pensé, una de ellos dijo, ¿te puedo ayudar en algo? Dije, sí, quiero encontrar a mis amigos Hare Krishna. Había dos chicos que yo quería hablar, pero no sabía cómo entrar en contacto con ellos. Entonces, pues no sabían cómo ayudarme porque no sabían quiénes eran, pero de alguna manera me dejaron ya ir y fue un día muy lindo. Salí de las puertas, salí de la universidad, abrí las puertas y salí a un hermoso, era un día de verano. ¿Y quién estaba allí? Los dos amigos devotos estaban ahí que no había visto en 2 años, justamente. Justo se habían rasurado, estaban en dotis, nunca los había visto así. Angels, Y fueron como ángeles en mi vida y estaban radiantes de Shakti. Y yo estaba sintiendo como, wow, Krishna, Dios, o sea, que Dios es Krishna. ¿Cómo puede pasar algo así de otra forma? Entonces, surprised to see me. ellos estaban sorprendidos de verme y yo también sorprendido de verlos a ellos. Nos sentamos, hablamos por 2 horas, les pregunté todas mis preguntas Very wonderful y fue answers. algo, o sea, las respuestas fueron satisfactorias y muy maravillosas. Qué impresionante, dice el devoto, como saliste de una situación de meterte en un hospital, o sea, que te forzaron a un hospital involuntariamente, y gracias a Dios, pues, les dije, ¿puedo irme a casa con ustedes? Entonces les dije, ¿me pueden llevar a casa? Sí, claro. Entonces trajeron como les dije que me acompañan a mi casa, ¿no? Estaba yo haciendo mi maestría en ese tiempo, me quedaba un año todavía de maestría. Entonces sí, empaqué mi mochila y me acuerdo, esta chica llega y se acerca y me dice, Dios te está llamando, Dios te está llamando. Así me dijo esta chica. Y yo volteé a esta chica y dije, gracias, yo lo sé, yo lo sé. Y creo que era del grupo católico de la universidad, pero lo tomé yo como otra confirmación de que Krishna me estaba llamando en ese día tan especial que ocurrieron todas estas cosas de golpe, o sea, de un mismo día. Y ellos vivían en Maryland, en un templo que estaba como a 45 minutos de la universidad, no estaba tan lejos. O sea, les dije que me llevaran al templo con ellos. Y el Prabhupada estaba cantando y yo estaba... Sound of his voice. El sonido de Srila Prabhupada, su voz, al escucharlo cantar, me transportó muchísimo hacia otra dimensión y me llevaron al templo
O sea, perdón, en el auto pusieron la voz de Prabhupada, ¿no? Por eso escuchó a Prabhupada en el auto. Luego me llevaron al templo, vi las deidades, pero tampoco me impresionó tanto, o sea, no fue algo que me llamó tanto la atención. Después me dieron Prashadam, lo cual fue como algo fuera del mundo, algo espectacular. Pasé la noche ahí en el templo y después me decidí de que yo tenía que hacer esta vida de templo. O sea, yo estoy destinada a vivir aquí en un templo. Es mi destino unirme al movimiento. This is what year? This was 1976. Esto fue en el 1976. So, yeah, on Monday I went back and I withdrew Entonces el from. lunes, Oh, wow. I know it's crazy, and I actually had an experience that tuve una experiencia one of those mystical de que experiences. una experiencia mística tuve en esos días. Esta fue la primera vez que me pasó. Había un momento donde simplemente empecé a pensar, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo le voy a decir a mis papás? ¿Qué voy a hacer? Era difícil. O sea, toda la parte realística, racional de lo que estaba haciendo. Y pensaba, wow, esto es una locura, ¿qué estoy haciendo? Y empecé a pensar en eso, literalmente un fuego me rodeó, un fuego me rodeó. Y yo estaba como, ok, Krishna, no me voy a ir, me voy a quedar aquí. Y justo el fuego se bajó. Fue una experiencia mística muy increíble. Lo que sea que haya sido, fue impresionante. No sé si fue una alucinación o Krishna me mandó una señal. Like at the school or something with ¿Y tú estabas en la escuela o dónde? Drawing. Sí, estaba todavía en el colegio. Anyway, I went through with it, and Y bueno, you know, of course, my superé esto. O sea, les conté a mis papás que me fui a vivir al templo. Mi hermano menor había empezado la universidad y él estaba devastado también. and I Y had to, simplemente tenía que hacerlo, ¿no? O sea, no había pregunta, no había un segundo camino, este era el camino. and Y yeah, and I moved into, that was it. I moved into the ashram. me fui al ashram, me quedé ahí por 12 años, de hecho. Viví 12 años en el templo So it was like a clean y break fue, from school and everything. You just moved into the ¿terminaste la escuela y te fuiste al templo? Sí, Wow. correctamente. Terminé la universidad, me fui al templo. Y el reto fue, o sea, la maestría, ¿no? Y el reto fue, o sea, había muchos retos ahí, pero One of the things uno de ellos, diría que los retos más fuertes los retos estaban girando alrededor misguided thinking and de pensamientos sin buena guía, yeah, wanting to I was queriendo, conscious yo era muy de imágenes, in my life. muy visual y también, o sea, me gustaba que la gente me respetara, que me gustaba, o sea, me gustaba agradarle a la gente. Era muy buena para leer, soy buena para leer a la gente, algo que se llama shape shifting, que podía, become what I thought people wanted me to be. And entonces yo me podía transformar en lo que la gente quería que yo fuese. Entonces yo tenía un poco de ese aspecto de transformarme en lo que la gente quiere que yo sea. Esa es como una tendencia psicológica que yo tenía mucho. Y pues bueno, también salíamos mucho a Harinam en aquella época, en Georgetown, que no estaba muy lejos de donde yo había ido a la escuela. Entonces o sea, yo siempre había amigos que me veían ahí vestida de devota y esto era the whole anti-cult movement, you know. era el momento el momento en el que la gente consideraba que era una secta y que había movimientos de oposición hacia el movimiento de Bhakti. Entonces mis amigos me veían vestida de devota cuando salía a Harinam en Georgetown.
A veces íbamos al aeropuerto y de nuevo siempre me encontraba con amigos ahí en el aeropuerto y lo que hacía era me, me acercaba tratando de ser, de distribuirles libros a ellos y obtener donaciones de ellos. I just would be so embarrassed and Y después humiliated. me avergonzaba mucho, pero yo quería que Krishna hiciera eso. O sea, que si, o sea, yo sabía que Krishna quería que yo pasara por este tipo de pruebas para desidentificarme del cuerpo, de la imagen. Entonces había todas estas pruebas que fueron difíciles y también tenía como este sentimiento de bueno, un poco de orgullo. Fairly competent, fairly intelligent. O sea, soy una persona inteligente, con confianza en mí misma, entonces tenía algo de orgullo, ¿no? Muchas de las chicas jóvenes que se habían unido al movimiento en aquel tiempo, muchas chicas tenían 16 años y no tenían todavía ni graduación de la secundaria, entonces yo creía saber mejor que ellas y era más fácil levantarme para mí, era más, o sea, yo tenía la voluntad de cantar mucha yapa, me gustaba cantar yapa, entonces había como un sentido de orgullo en mí en aquel tiempo. Entonces Krishna de alguna forma me puso en situaciones para purificar este orgullo. Tuve problemas de salud y crisis en mis primeros años de templo, en la vida espiritual devocional. Me enfermé, de hecho. And it was very humbling because I couldn't go to the morning program sometimes and I couldn't, do the Y things eso me humilló mucho porque no podía levantarme a los programas ya que estaba enferma. some control over. And Yo sentía, pues sentía que era una persona con poder y control de mí, pero pues la enfermedad me dio a entender que no era así. that was Y eso desplazó un poco el orgullo, me hizo más humilde. very challenging. Estos aspectos de salud que me retaron en aquellos momentos. Some of the other things that I Algunos otros puntos con los que luché fueron, similar of being judgmental and critical of other, era muy crítica a otras personas, a veces era un poco crítica a otros devotos always being y empathic. no siempre muy empática. Entonces, siempre encontraba que cuando no era muy empática con devotos o criticaba devotos, Krishna me ponía en situaciones en las que yo recibía esta carga de crítica o de falta de empatía, así como un espejo inmediato que Krishna me ponía de lo que eran mis propias actitudes. Había muchas cosas externas de las que podría contarles historias de procesos que crucé. ¿Te gustaría contarnos algunas de tus historias? Sí, ok. Bueno, Well, we didn't always have heat. We had no this siempre teníamos calefacción en el ashram. Era un edificio viejo house on it. y los devotos habían comprado esta casa vieja y no estaba bien calefaccionada. No habían hecho mucha renovación ni nada cuando yo me moví al templo. Entonces teníamos una calefacción que se rompía, o sea, que dejaba de funcionar. Y hacía frío, era invierno. Entonces a veces no teníamos ninguna calefacción en el edificio y eso era un gran reto en realidad. Otra cosa era que el edificio tenía muchas cucarachas y yo nunca había visto cucarachas crecer de esta manera, ni siquiera nunca había visto estas cucarachas y había muchas, muchas. Era como un espectáculo de cucarachas. Y a veces yo iba a los museos en Washington y uno tenía 7 generaciones de cucarachas. Había como en un museo
claro, en el museo había una explosión de cucarachas y yo cuando fui al museo dije, claro, esto no lo tengo que ver en un museo si lo veo todos los días en el ashram, ¿no? Y había algunas cosas pasando en el templo en términos de vida entre hombres y mujeres en el templo. Uno de los brahmacharis a veces tocaba a las mujeres, cosas que pasaban en el templo eran retos para mí, pero de alguna forma las cosas externas no me molestaban tanto como los aspectos internos de las pruebas internas eran más fuertes que las externas en este sentido. So, what do you think helped you ¿Qué, persevere? qué te ayudó a perseverar durante estos años? External challenges. Yo diría definitivamente la yapa. La yapa fue un refugio y fue algo que siempre sentí gran confort en cantarla. Como Prabhupada usaba la palabra profiláctico, o sea, algo que como la piedra de toque, eso es, como que el nombre te toca y te transforma. Entonces yo sentía esto, que los devotos a veces me decían que me fuera del cuarto del canto de yapa porque yo cantaba muy fuerte. A veces, sí, yo cantaba muy fuerte la yapa y a veces yo lloraba mucho porque pues mi mente estaba muy desequilibrada en aquellos tiempos, pero la yapa me armonizaba mucho y me sentía protegida, me sentía como protegida por una energía que me circulaba y me protegía. The external things were not as bad, and Suena como que las cosas externas no te daban tanto problema como las internas. Y hoy día, Archana Siddhi, el sadhana, les cuento, el sadhana de la madre Archana Siddhi es intacto, es muy bueno y todos los días canta su yapa muy alto, seguramente. Dice la madre, sí, todavía. Y siempre que hay deidades, ella se sienta y canta su yapa con mucha concentración. Definitivamente percibo que la yapa es muy profiláctica para ti. Definitivamente, dice la madre, sí me ayudó a superar todas las dificultades de mi vida y entre más recientes las dificultades, ustedes saben, mi querido esposo abandonó el cuerpo hace unos años de cáncer, después de 32 años de matrimonio, y eso ha sido todo un trabajo y pues digo, estuvimos, o sea, le diagnosticaron este cáncer y he tenido que enfrentar esto, la muerte de mi marido, y bueno, tuve que aceptarlo, esto está pasando y todo lo que dice el Baba también es un hecho. La vida siendo impermanente, la vejez, la muerte, perder tus relativos, tu familia, etcétera. Todo esto es un hecho, es real y uno realiza con los años que el Bhagavatam habla de aspectos reales de la vida material condicionada y yo creo que la parte más difícil de ir, o sea, de atravesar la enfermedad de mi marido fue querer hacer las decisiones correctas para sus tratamientos, porque había tantas opciones de tratamientos y yo sentía algo así como, me sentí responsable de él, como, como que claro, yo era la investigadora, la médica, etcétera, la que sabe del tema, entonces pues la responsabilidad sobrecayó sobre mí en relación a las decisiones de qué tratamiento seguir y eso fue difícil porque yo pude llevarlo, o sea, yo pensé que quizás en algún momento yo lo pude haber llevado por un camino errado o que quizás fue culpa algo que yo hice, es decir, eso ha pasado a través de mi mente durante este tiempo
Por ello, tuve que atravesar en algún punto de este tiempo, o sea, tuve que realizar, está todo en manos de Krishna. No soy responsable, yo solo hago mi parte y si él está destinado a mejorar, mejorará. Has Y si no, pues no. a Krishna very sabe lo que exciting hace adventure awaiting y him on the Krishna other tendrá side. una And aventura muy what interesante para él gonna look like del otro lado de después de abandonar el cuerpo. Por lo tanto, as his cancer got worse, mientras el cáncer empeoraba, pain level sus increased, dolores se incrementaban it was like y bueno, saben, it helped, I guess. y sí ayudó, To both of us to detach nos ayudó a los dos a desapegarnos de him staying in this world because quedarse él en este mundo. a period of time where Nos tocó trabajar el desapego. find a cure, we've got to find a cure, we've got to get him better. Sí, fue hace unos meses, efectivamente, que él abandonó el cuerpo. Eh, And seeing o sea, 5 años que le diagnosticaron el cáncer y meses que abandonó el cuerpo. how much Krishna has been Y he meditado en cómo Krishna no- me ha cuidado después de esta partida de mi marido en la asociación de devotos. Y so that's been a esto ha sido, pues, de hecho, en el fondo una gran bendición. ¿Nos podrías decir cómo conociste a tu esposo? Perdón, no escuché el nombre bien, al devoto. It'd be interesting for people to know. Nos gustaría conocer un poco acerca de esto, tu relación con él y Maybe lessons you learned. lecciones que aprendieron del matrimonio y demás. Lesson, but, any lessons you learned from ¿Alguna lección que hayas aprendido de esto, relationship with him or de tu relación con él family relationships? o relaciones de familia? Karnamrita Das, muchas gracias. there are a lot of Big lessons. gifts Well, from your journey. ¿Qué Yeah. lecciones aprendiste de tu camino first, I was de héroe Sadaka? Bueno, cuando me casé, I met Karnamrita to a devotee. And what year did we get married? We got ¿en qué año married nos casamos? Fue como en el 97, 98. No, 1981. a nice devotee, but Él we era un were devoto muy lindo. incompatible. Éramos muy incompatibles, de hecho. It worked out fine because we were both living Los dos vivíamos en el templo en aquel tiempo pretty much have any kind y of relationship. pues puedes tener una relación con cualquiera cuando eres brahmachari, brahmacharini, que éramos, cada uno extático en su brahmacharya. Y al principio nos conocimos y en algún momento en nuestra relación tuvimos un hijo juntos. Ese es mi hermoso Nitai Goranga. Y estoy muy agradecido por ello. Y él abandonó conciencia de Krishna en algún punto y se intoxicaba mucho. Entonces la relación se terminó. Y esto es interesante porque el presidente del templo me dijo, bueno, sabes, puedes abandonar a un esposo caído, pero no te puedes casar de nuevo. O sea, este esposo fue previo a Karnamrita Das, ¿no? Este devoto con el que no había compatibilidad, con el que tuvo su primer hijo. Y el presidente del templo le dijo, puedes abandonar un devoto caído, pero no casarte de nuevo. Entonces ahí eso me dio como un shock. Y mi esposo viajaba con un sannyasi y estaba buscando una esposa. Mahanidhi Swami me conocía. Él me conocía desde hace un tiempo y me vio y le dijo a Karnamrita le dijo, ella sería una buena esposa para ti. Entonces, pues se planificó de que, o sea, entré en la mente de Karnamrita Das por la instrucción de Mahanidhi Swami. Y empezó a poner guirnaldas en mi auto. Yo no sabía qué era esto. Yo pensé que era el Puyari o algo así. You had a secret admirer. Pensé que tenía un admirador secreto.
pero no, en realidad era Karnamrita Das. And then at some point, Y en algún momento él me escribió una carta y me dijo, before that, antes de eso, he was teaching Nitai él Gauranga. enseñaba a Nitai Gauranga cómo tocar mridanga. Nitai tenía 4 años. So we had a little bit of exchange. Entonces tuvimos algunos intercambios en aquel tiempo. So then he was bold enough. Y él, bueno, en algún momento se animó a escribir una carta y decía que me quería conocer. Yo me sentí como, wow, no sé. Y yo no quiero pasar por todo eso de nuevo. Otra relación fallida. No sé si estoy hecha para esto. El presidente del templo dijo que no me casara, etcétera, porque ya me había casado, etcétera. Pero él fue muy persistente, o sea, muy insistente en esto. Y eventualmente sí pasamos algún tiempo juntos. Yeah, and eventually we did get the Y blessing. eventualmente tomamos las bendiciones de los Vaishnavas para casarnos. Y sí, efectivamente nos mudamos del ashram, formamos nuestra familia. Worked in the world for Ninguno de nosotros tenía trabajo en el mundo, careers and no teníamos profesiones, digamos. child and Teníamos ya, bueno, yo tenía a mi hijo, Nitai, we had our messiness and y trying to teníamos nuestros retos de cómo, bueno, juntar el Lakshmi para sustentarnos. Yo empecé a vender computadoras a business doing that and en un negocio que conseguí trabajo. money doing that. Y sí, ganaba algo de dinero, pero no me gustaba este trabajo. Arranged it. Y después Krishna organizó que mi hermano menor me convenció de ir de nuevo a la escuela, Which I ended up doing. I went back to que school. terminé 1990. Went back en los 90s, and terminé mi maestría. O sea, no la había terminado And then mi you maestría y ahí la terminé. started Y después empezaste trabajando de esto. Sí, después de la maestría terminé trabajando ya en mi área de psicología. Empecé a hacer consejería para parejas. Lo hemos hecho seminarios, cursos, y cuando nos juntamos ya empezábamos a hacer esto juntos, de dar cursos para parejas, consejería para matrimonios. De hecho, era muy divertido hacerlo. Me acuerdo, hablábamos del brahmana y la prostituta y dimos todo un seminario acerca de esto. Yo era la prostituta, él era el brahmana, ¿no? O sea, hacíamos el teatro y todo, y hacíamos este juego y este seminario. Nos divertíamos mucho haciendo estos seminarios. Se hizo popular este seminario, a los devotos les gustaba. Teníamos una buena relación. La gente nos decía que les dábamos esperanza para el Grihastha Ashram porque no habían visto muy buenos ejemplos de ello en las comunidades de esposos y esposas devotos. Sé que ustedes han sido uno de los primeros normales grihastas que yo conocí en mi vida. Yo he estado acostumbrado a ver templos o sea, como si fueran brahmacharis, pero ya viven en casas. Es decir, no hay tanta relación ni tanta familia. Entonces yo en ustedes vi lo contrario, vi de verdad grijastas, no brahmacharis que vivían medio asociados o algo así. Entonces sí nos dio la fuerza de dar buen ejemplo, la unión del Grihastha Ashram, y no habíamos visto tampoco muchos ejemplos de buenos grihastas en nuestra vida y queríamos mostrar que se puede, y estoy muy agradecida con Karnamrita Das porque su determinación y su convicción del matrimonio fue algo que me dio mucha fuerza. Después empezó a escuchar a nuestro Guru Maharaj y queríamos escuchar ahora sus CDs, sus CDs, y pensábamos, pero él no está en ISKCON, no deberíamos escuchar gente que no esté en ISKCON.
yo era muy conservativa y tenía mis estructuras y él, de hecho, Totally surrender to it and just not. él simplemente, si yo decía que no, ella no hacía las cosas. Pero en esto, él no aceptó. Compró los CDs de Sila Tripura y Maras y los ponía mientras hacíamos la puya o vestíamos a las deidades, escuchábamos las conferencias y sentíamos como, órale, o sea, si esto está bueno, esto está fantástico, de hecho. Y mi esposo dijo, ¿por qué no lo invitamos que nos venga a visitar? Y yo pensé como, bueno, estoy pensando como, sí, seguro, pero seguro que no va a venir, él está en California, nosotros estamos bien lejos, él es un sanyasi, ¿para qué va a venir a casa de unos grijastas, no? Yo pensaba, pues que no iba a decir que sí, pero yo pensaba que él no iba a aceptar. Entonces le dije, sí, claro, invítalo, pero por dentro pensaba que no iba a venir. Pero cuando él aceptó a venir, entonces ahí ya sentí como, ok, ahora sí va a pasar algo, ahora sí se está armando algo. Entonces He came 4 times that year. vino 4 veces ese año, lo amábamos tanto que en Baltimore todavía, So then the messiness from that was. y después ocurrió que, ok, ahora Attachment to someone who's not. ahora ya tengo apego por alguien que no está en ISKCON, ¿no? En la forma del guru, el Srila Tripurari Maharaj, y ya dejé mi familia, mis amigos para ser una devota, y ahora tuve que básicamente volver a hacer de nuevo este círculo de amistades devotos, ya que muchos devotos de ISKCON nos rechazaron por nuestra elección de tomar a Srila Tripurari Maharaj como nuestro guru. Suena como similar a cuando te uniste al templo, cuando ibas a Georgetown y veías todos tus amigos de infancia y ahora tú invitabas a Srila Tripurari Maharaj a tu casa y tenías que, pues, que ver cómo reaccionaban todas tus amistades de ISKCON. Y sí, dijo, dice, es difícil y había muchos devotos que no querían hacer nada en contra de lo establecido en ISKCON. Yo estaba nuevamente en esta situación entre la espada y la pared, ya que por esta situación y mi imagen, él usaba un tilak de Radhakund, Karnamrita Das usaba, o sea, no le importaba tanto esta cuestión de la apariencia a mi marido, no le importaba lo que pensaran de él, y yo más bien sí estaba muy preocupada por qué imagen daba, tratando de renunciar a mi ego falso y pensando, claro, esto todavía no termina, todavía hay retos, por lo tanto, o sea, en el sentido que todavía hay anartas que purificar, incluso cuando uno ya lleva años practicando, todavía seguía presente este aspecto de la imagen y demás. Todavía hay lecciones que, o sea, que uno no se va a escapar en la vida por irse aquí o allá, siempre van a llegar lecciones en su momento. Y Krishna me ha dado o me forzó de alguna forma a vivir esta purificación de anartas. Y esto sí fue una gran intervención que me involucró en otra vida, o sea, la intervención ahí no entendí bien, dijo como una intervención psiquiátrica en el ashram, pero dijo que era como que el templo que era como un hospital o algo así. But I'm forever grateful. Estoy muy agradecida para siempre y digo que pienso que conciencia de Krishna cada vez se vuelve más fácil porque el sufrimiento sí disminuye con el tiempo y la mente se vuelve más pacífica, los anartas sí se van purificando, ahora en esta edad lo puedo percibir, los samskaras más fuertes se van limpiando con el paso del tiempo y el canto, y esto lo puedo percibir en esta edad de mi vida. La experiencia del canto se vuelve más dulce, más placentera, ya no tienes tantos conflictos internos, sufrimientos, pues en términos kármicos o
deseos materiales que no son favorables al bhakti. Entonces todo eso sí con el tiempo se va disminuyendo y uno puede ver que con el tiempo el proceso sí funciona y de que si uno es paciente con el proceso, va a haber frutos. O sea, yo llevo 45 años practicando. Hay quienes ya llevan 20 años y dicen, uy, ¿por qué todavía no siento éxtasis o algo así? Yo llevo 45 y me siento también bendecida y de hecho con realizaciones, pero sé que es un largo camino ir a Golok Vrindavan y demás. Y los frutos del esfuerzo han llegado y las lecciones se aprenden y sí hay mucho aprendizaje, te sientes más refugiada, sientes más atracción por la meta bueno, nuestra meta eterna, sentir tu relación con Krishna y, y las bendiciones de Vrindavan Dham. Entonces sí es emocionante poder ver todas estas cosas que supuestamente tienen que pasar y que sí pasan con el tiempo, el proceso funciona, las escrituras no mienten y sí los anartas disminuyen, los deseos materiales disminuyen y uno siente más éxtasis y placer. Puedo decir yo, dice el devoto, que todos los que te conocemos estamos muy agradecidos por todo lo que nos has traído a nosotros en tu relación con nosotros, tu relación con Karnamrita Das y traer, bueno, tus bendiciones a la comunidad, en tu familia. O sea, estoy agradecido de estar en la misma familia espiritual contigo. Muchas gracias por compartir tu viaje. ¿Hay algo más que quieras compartir o que sale o que se manifieste? ¿Algo más te gustaría hablar? ¿O hay alguien que le gustaría hacer alguna pregunta a Archana Siddhi? Si hay alguien que tenga preguntas en el chat. You, or you can unmute yourself. Yeah, they can unmute. Okay. Your encounter or initiation with Srila Prabhupada, which was the instruction or teaching that he gave you that like marked your path the most? Those are Okay. two questions, yeah. Yeah. So the question was how. Entonces la pregunta fue, ¿cómo encontré, cuando me encontré con Srila Prabhupada, cómo fue? ¿Y qué fue, digamos, alguna instrucción o enseñanza que él me haya dado, la que más me marcó? Entonces yo debo decir que en los 76 yo entré al templo o sea, dos meses después de que Prabhupada estuvo ahí, en su última visita en los Estados Unidos. Entonces, de hecho, desafortunadamente, nunca pude conocerlo personalmente. Fue iniciada por él, una de las últimas iniciaciones que él dio. Y yo diría que mi relación con Srila Prabhupada ocurrió a través de sus libros y sus entrevistas y sus devotos. Entonces, recuerdo en un momento sentirme engañada de que no pude conocerlo porque yo tenía o sea, tenía muchas ganas intensas de tener su darshan, pero en retrospectiva ahora puedo ver que eso no me hubiera servido mucho, de hecho, si lo hubiera, o sea, para mí misma, personalmente, para mi psicología personal, quizás hubiera sido difícil para mí permitir asociación con Sikshas si yo hubiera tenido el contacto directo con Prabhupada, ¿no? Entonces, sé que Krishna hizo este arreglo de manera perfecta. Creo que mi relación con Prabhupada fue muy fuerte o sea, por el servicio que hice, porque ya que distribuí sus libros por muchos años. Y los primeros 2, 3 años para mí fue difícil
ya que pues, mucha gente te rechazaba en la calle cuando les entregabas los libros. Gente que decía, no, no quiero hablar contigo, no queremos tus libros. Entonces eso fue fuerte para mí. Y 3 o 4 veces yo lloraba en el baño y le oraba a Prabhupada para que me diera fuerza, porque yo sentía que no tenía la fuerza de hacer el servicio. Si de alguna manera él no me empoderaba, yo sentía no poder hacer el servicio. Por lo tanto, muchos años luché con esta mente y sí me llegaba un tipo de fuerza, algún empoderamiento se manifestaba en mí. Entonces sí había un empoderamiento a través de la oración y la conexión con Prabhupada me llegaba mucho en la hora de distribuir libros y en este sentido de no poder hacerlo, sentía el empoderamiento de Prabhupada y lo seguía haciendo, me encontraba otra persona, le distribuía libros casi siempre después de estos momentos de llorar y de sentirme sola y caída, bueno, ahí llegaba alguien, una persona y le distribuía el libro. Y otra cosa, eh, cuando yo distribuía libros, la gente, de hecho, algunos eran amables, compraban libros y había un sentimiento o una cosa, como una psicología muy particular, como de sentirme, wow, soy buena para esto, me sentía como buena vendedora y a veces pasaba desde la devastación y depresión de ser rechazada al orgullo de ser, wow, soy buena vendedora, soy buena a hacer esto. Entonces, esto en retrospectiva me ha ayudado a ver mi mente, la dualidad de mi mente y entender que uno tiene que, bueno, tolerar estas bipolaridades y demás. Inclusive o sea, cualquier persona puede estar orgullosa de cualquier cosita pequeña y eso siempre fue interesante. La distribución de libros fue algo fantástico, un gran servicio para mí, para, pues, como observar la mente de mí. El Bhagavad Gita me iluminó mucho en el campo de batalla del aeropuerto donde distribuía los libros y fueron periodos muy purificantes de vida donde siento que cualquier tipo de avance que se manifestó fue a través del servicio de la distribución de libros, porque bueno, de hecho fue muy difícil y sí requería mucha pericia y mucho empoderamiento. Muchas gracias, Madre Govinda. Espero haber podido responder tu pregunta. So it looks like Entonces, parece que hay I think there was alguna, a couple, at least a couple more ajá, questions and hay algunas suggestions. preguntas más. Indra says, Indra Bahia, Indra Bhagia I dice, love this interview a lot. me gusta en tu entrevista, mucho gracias. ¿Cómo fue el tema de tu familia? ¿Cómo reaccionó cuando te hiciste devota? La madre dice, no muy bien. Ellos no reaccionan muy bien. Mi madre, ella simplemente, mi hermano menor se fue al hogar y mi madre estaba llorando. Mi hermano me contó que estaba histérica. Y digo, bueno, es que Annie, ¿no? Porque ese es mi nombre legal. Annie se acaba de ir de la escuela y se fue a un Hare Krishna templo. Mi hermano fue como, ¿qué? Entonces fue como todo un caos familiar. Fue un shock, una experiencia de shock para ellos. No hubo ningún consuelo para ellos. Muchos devotos se gradúan o son un poco más responsables. La mía fue un poco más única en ese sentido de que fui a la escuela, no hubo preparación, o sea, fue de un segundo para otro, no se pudieron, o sea, no fue gradual, fue como de un segundo para otro que yo entré en el movimiento. Y ellos pensaron que yo tenía como un periodo de crisis mental y cuando me inicié Oh, yeah. estaban en el movimiento antisectas y mi familia estaba preocupada por esto y muchos devotos los hacían programación y pagaban gente para que los reprogramara y los sacara del culto y mi familia pensaban de ello, querían hacerlo, pero mi padre dijo no, no quiero empujarla, no quiero hacerla pasar por esto. Mi hermano lo hizo y mi hermano mayor hizo un servicio ahí para mí, en ese sentido,
afraid that, yeah, I Entonces could tenían mucho temor follow that lead de la and secta y demás, take my life, so they didn't pursue it. pero finalmente no me hicieron de I programación, hope ¿no? that helps. Espero que haya ayudado esta respuesta. So there are a couple of. Yes, please. Karuna Mai Devidasi, she's asking, what's the advice that you could give to grihastas to advance in bhakti? Thank you. Advice to give to your hostas to Entonces, advance. ¿cuál es el consejo para grihastas para avanzar en bhakti? That you see that Bueno, el being punto a es grihasta, que ser un grihasta, ser una pareja, tu relación es supposed to be a support for your bhakti. es de hecho una contención para tu bhakti, no como el bhakti siendo un soporte para tu relación. La relación es para avanzar en bhakti, hay que mantener buen sadhana. I've been doing a lot of marriage counseling for the last Hemos hecho mucho consejería para matrimonios y ahora le digo a las mejores parejas son las que tienen buen sadhana juntos. Y cuando no hay buen sadhana, entonces sí se desmorona un poco la pareja y demás. Porque no tienes este empoderamiento profiláctico, o sea, de krishnaizar tu día a día en el sadhana diario con la pareja, eso es muy importante. Y la relación de pareja en bhakti es difícil cuando no hay un sadhana firme. And good being Si no hay buena práctica, es difícil. Mantener el estado o el enfoque en conciencia de Krishna hace que las cosas funcionen en el caso de una relación devocional en bhakti. Madan, tú nos puedes decir también algunos consejos. Tienes 3 hijos y una esposa hace muchos años. Yo estaba pensando, You're saying that, y coincido con lo que dices, like I can't imagine having a relationship. no me without- puedo imaginar cómo puede haber una relación si no hay una perspectiva de conciencia de Krishna en un matrimonio. O sea, me parece muy difícil imaginarlo. O sea, las relaciones ya de por sí son difíciles y si no hay un enfoque filosófico, una perspectiva profunda y de conciencia de Krishna, sí se me hace muy difícil considerar que un matrimonio de devotos va a funcionar porque de otra forma sería muy frustrante porque el mundo mismo, el mundo material, no es amistoso, no es eterno, no se puede mejorar, digamos, y es constantemente una frustración. La conciencia de Krishna hace que todo se haga posible. De otra forma, no puedo imaginarme un matrimonio de devotos en donde no hay una buena práctica o un enfoque devocional o donde, desde mi perspectiva, en practicar sadhana, no creo que se sostendría mi matrimonio si no practicáramos. Espero que esto haya podido ayudar, esta respuesta. Here, Kara, can you ask the Spanish questions first and then Saragrahi? Yeah, sure. Shall I ask this question? Yes. Yes, and you need to repeat it, Madan, so that they can hear it on Oh, I do. Facebook. Because, well, yeah, they don't hear my voice, right? No, they don't hear your voice, Akura. Yeah. Well, basically, Annapurna Devidasi, she's very grateful. It's like a long message, but she says that's very inspiring, very beautiful, and it's very special. This part of the suicide of when your brother committed suicide, how this made you sensible to look for liberation or for spiritual liberation. That's very interesting for her. And then she says there's a question about what are the aspects that you consider that were favorable or unfavorable for this personality, like chameleonic personality, like this type of personality that tries to adapt to people's expectations. So Chameleon. yeah, chameleon, like this type Yeah. of personality that you mentioned that you had to please other people. So what are the aspects that that gave stability to your psyche, to your mind,
how did you manage to obtain stability in this aspectation of this chameleonic mind? Yeah. Yeah, good question. So the Ok, entonces la pregunta de Ana Purna viene la respuesta. My psychology, how I was En able relación a su psicología, cómo pude armonizar mi naturaleza camaleónica. I've been studying the He estado Enneagram. estudiando el Enneagrama, es un libro muy interesante de psicología para comprender 9 tipos de psicología. Lo recomiendo mucho y me ha ayudado mucho a comprenderme en mi desarrollo personal como terapeuta con devotos y para comprenderlos pues, en las naturalezas de las personas, las motivaciones pues, que generan diferentes tipos de personalidad, cómo salir de las trampas de estos condicionamientos. Y ha sido para mí esta lectura muy compatible con mi proceso espiritual, muy favorable para el proceso de Anarta Nibriti. That helped me. Entonces, esta lectura del Enneagrama me ha dado mucho entendimiento de la naturaleza psicológica, cómo salir de este tipo de trampas que uno mismo genera a través de su condicionamiento mental. Los bienquerientes y uno de los retos más grandes para uno es querer complacer a todos. Por lo tanto, comprender que esa era mi personalidad y que yo tengo este tipo de retos me ayudaron a estar más consciente de cuando yo estaba diciendo cosas o haciendo cosas que no eran realmente auténticas. Me hice consciente de que yo no quería hacer eso más, sino que quería ser auténtica y quería ser yo misma, quería ser más recta en mis asuntos. Y te puedo decir que mi Guru Maharaj me ayudó mucho en ese sentido porque él es una persona que dispara directo y que va directo o sea, su naturaleza es muy directa, su personalidad es así. Entonces esto me ayudó mucho también a comprender cómo es posible ser como uno es, pero no caer en las trampas. Y también está bien si a alguien no le caes bien, o sea, eso lo aprendí con el tiempo. Al final eres más feliz tú misma porque vives tu vida para ti y no para complacer las expectativas de otras personas. Espero que sea de ayuda esta respuesta. Sargrahi, you want to ask your question? Saragrahi, ¿quieres hacer tu pregunta? Yes, this is Saragrahi's worst half, Brigu. Acá viene, But we're both here and we've both been aquí estamos los dos, estamos escuchando tu conferencia, muy apreciativos. yes, everything that you've been saying and Todo lo que has estado diciendo, gran trabajo que has estado haciendo, Madan Gopal Prabhu, muchas gracias. Algo de lo que dijiste, Archana Siddhi, muchas gracias por tus palabras, nos inspiraron mucho. Una pregunta tenemos, has estado hablando acerca de Prabhupada y Guru Maharaj, por supuesto, y las cosas que aprendiste, pero hay un aspecto que me parece, quizá me equivoque, pero me parece que también has aprendido muchas cosas fuera de la institución, del aspecto institucional del Vaishnavismo, que has aprendido mucho afuera. ¿Te gustaría compartirnos algo de estas fuentes que vienen de afuera del espectro del Vaishnavismo que te han dado nutrición en tu vida espiritual y que se han, digamos, integrado en tu entendimiento del mundo y de la realidad? Gracias, es una buena pregunta. Yo diría que hay muchas cosas relacionadas a mi esposo que abandonó el cuerpo. Él nos ayudó, él me ayudó mucho a crecer. A los dos nos ayudamos mucho a crecer el uno al otro y él también
era una persona que leía muchos libros, tenía una gran librería, de verdad, miles de libros, y me introdujo mucho o sea, me hizo darme cuenta de mi rigidez y, y de hecho al principio no quise escuchar a Guru Maharaj y él me ayudó a escuchar a Guru Maharaj por mi rigidez y también no quería leer otros libros, de libros de psicología, todo eso lo empujé y dije ya, ¿no? Me fui de la escuela, no leí más de eso, dije no necesito nada de esto, solo canto Hare Krishna, todo está bien. Entonces, este, él fue como un paciente conmigo. O sea, él fue muy paciente conmigo y él muchas veces me daba lecturas para complementar mi vida. Piensa, crece y sé rico, libros de este estilo, bestsellers y cosas así. Él tenía un gran librería, o sea, tenía muchos libros y leía a Tony Robbins y leía cómo hacer tu vida exitosa en un nivel material. Entonces sí leíamos muchas cosas, cosas que los devotos no leen y que no comprenden mucho muchas veces. Entonces nosotros queríamos hacer vida espiritual exitosa, pero por otro lado leíamos a estos autores y esto lo integramos, porque en Grihastha Ashram tienes que estar en el mundo también, interactuar con el mundo, generar amigos, influenciar gente, generar ingresos, hacerte conocido en la sociedad, moverte, comunicación no violenta, habilidades para escuchar a la gente, habilidades que en la vida se van generando y que uno, o sea, ayuda mucho a los devotos, incluso los que viven ya en ashram, expresar, comunicar tus sentimientos. Mucho de psicología es importante para los devotos. Entonces sí, yo diría que encontramos, o sea, a través de la consejería en matrimonios también hemos obtenido experiencias. Los libros de estos autores nos han ayudado mucho para guiar relaciones, para dar consejos. Eh, entonces, ha habido mucho trabajo para niños. Mencionó otro autor, pero no capté el nombre. Se está mencionando todo lo que le ha ayudado para dar consejería psicológica. Podría seguir muchas horas, pero sí, hay muchos libros de crecimiento psicológico muy recomendables y que les recomiendo a los devotos que lean de este tema. Le dice la madre, y está súper cool tu camisa púrpura. Y dice, a Karnamrita le encantaría esta camisa. Ok, gracias por la pregunta. Si hay otras preguntas en español, se pueden hacer. Todavía hay. No, I'm here. Oh, okay. So Entonces, I really appreciated that question. muy buena pregunta. I think that's part of what I was saying before, that it's nice to see, like, I've seen this with a lot of devotees, and He visto esto con muchos devotos acerca de su carácter. O sea, he visto mucho que muchas veces cuando los devotos dicen, o sea, cuando los grihastas se involucran en el mundo y se asocian con gente en la vida diaria, o van a la escuela o se encuentran con filosofías distintas, muchas veces incorporan eso a su vida devocional y, y lo krishnaiza. To me, that makes me appreciate what those devotees have, because at the center of their life is
is bhakti. So they're taking all of that, Entonces, blurring the lines. Like, when I was Entonces- the lines were so clear. It was like everything is Krishna, and then there's this line, and entonces everything. hay una línea en la que muchos dicen esto es Krishna, esto es Maya, y muchas veces los devotos del templo no aceptan las influencias externas pensando que los va a contaminar o algo así. Entonces yo aprecio mucho ver a devotos que pueden integrar ambas cosas, lo material, lo intelectual y demás, sus personalidades, su psicología, y aprenden del mundo y eso los ayuda a ser incluso mejores devotos, porque el mundo entero está hecho, de hecho, o sea, el mundo es una oportunidad para servicio, es una oportunidad para crecimiento espiritual y demás. Entonces yo veo esto y veo, o sea, me inspira mucho que ustedes dos hayan hecho eso. Questions, or please ask it. So how I'd did have you to- live? Yeah. So how did you live that moment? How was your feelings and how did you live that specific moment? Not sure I understand the question. So I'm thinking he's saying, how did you deal with Prabhupada's departure, or how did that Oh, affect you? okay, Prabhupada's departure. Yes. Entonces, Yeah, it was a very sad fue algo time triste. for all of us because I don't think we really any of us felt like we Pues were digo, ready to ninguno de nosotros estábamos listos para, not on the planet with us. We were all kids. o sea, todos éramos niños, no estábamos listos para que la acharya abandonara el cuerpo Our own y elder. no teníamos devotos mayores o guías maduros en ese sentido. Y, It was a difficult y time. fueron momentos muy difíciles. I mean, we were fortunate that we Fuimos muy afortunados de que tuvimos buena guía de devotos mayores en aquel tiempo y I think that's what really helped me to get through y it. eso me ayudó mucho a superar, Knowing that there were o sea, conocer que había competent people gente competente en el that movimiento. understood the teachings Eso, that- o sea, que entendían las enseñanzas de Prabhupada y que había devotos que sí comprendían la esencia del Parampara y que de hecho sí estaban conectados a Prabhupada. Eso me dio mucha fe y me ayudó a seguir adelante. Y estas enseñanzas que sí se podían pasar de guru a discípulo, este hecho me dio fe de seguir adelante, confiando en que habría devotos originales y auténticos. Sí fue difícil, o sea, y sigue siendo en muchos aspectos para la sociedad de ISKCON. Creo que no del todo han podido superarlo ni arreglar su cuerpo institucional y demás. Entonces sí se observa mucho, muchas divisiones y en el futuro hay muchos grupos que se separan y todavía hay cosas que se están lidiando todavía y que se seguirán dando para que, pues como un aspecto necesario de que las aguas se separen y también de estas complejidades y problemas también se manifiesta la felicidad, ¿no es cierto? Sí, se manifiesta la felicidad en la vida espiritual. Entonces, fue un tiempo, pues digamos, difícil, pero igualmente Krishna arregló las cosas y aunque éramos muy inmaduros, pero de alguna manera hubo un empoderamiento. Krishna se llevó a Prabhupada, tuvimos que aceptarlo, seguir adelante. Algunos devotos sí abandonaron el movimiento y no solamente el movimiento, sino su vida espiritual. Y otros se refugiaron en el Siksha y otros inspiraron a otros y Krishna nos protegió a todos. No es que no hubo retos ni cosas ni problemas, los hubo, pero de alguna manera sí pudimos superarlo a través del Siksha, a través de
nuestra práctica y la fe en lo que Prabhupada dejó que era original, ¿no? Entonces, Okay. So who is the so entonces, muchas gracias, Madre, I look por forward to sus palabras. here from now on. Ahora yo fui el entrevistador y tú la entrevistada. You can, Es- you can help tú, me. tú eres buen entrevistador también, le dice la madre. Si quieres hacer la entrevista también sería bueno, fue muy lindo. Entonces la invitación está allí para ti. La siguiente clase va a ser Agraji de Vidasi. Entonces ya estamos esperando este momento. I'm sure Brigapod will be in the background with his purple Seguro shirt. que Brigopad va a estar ahí con su camisa púrpura en el fondo dándole ánimos. El esposo de la madre. So thank you so much, Así Mom, que gracias. for pulling Yes, me out. I'm glad we finally got you on. Qué bueno que te pudimos traer a la pantalla. Insisting I O sea, do. qué bueno que te pudimos dar una entrevista de Sin Devoto. La madre dice, fue muy, muy lindo para mí. And that's what Thank you very much. my son said right before the interview. Mi hijo me dijo antes de la entrevista, diviértete, ma, me dijo mi hijo. It's always My about fun. true Y fue como que, sí, va a ser divertido, pensé yo. Sí, de hecho fue divertido, así que sí, fue muy lindo. Yo también. You guys are so much alike. Very happy. Thank you Oh, for thank accepting you. being interviewed in this Sadhaka's journey. And thank you so much, Akura and Guru Bhakya for doing the interpreter's job, which is not easy. So really appreciate Thank it. you. Yeah, it seems probably no one was. Yeah, Yeah. so you Yeah. can Thank you. share And it. it was moving, what you said. So it's really, Mm. thank you. Thank you so much. Krishna. Haribol. Okay. Thank you very much, Archana City, Devidasi Ki Jai. Jai. Gopal ki jai. Jai. Hare Krishna.